Pues en Mecho Viral nos encontraremos con la historia de Mabel, un personaje al que la vida se le desmonta de un día para otro, de la forma más inesperada, que es por un momento de viralidad, un momento de descontrol en un avión, que para su mala suerte alguien graba, lo publica en redes y cuando llega a su casa de vuelta empieza a ser reconocida ya como la loca del avión. Y ese pequeño germen, esa pequeña chispa hace que todo su mundo se desmonte y sobre las cenizas de ese mundo desmontado tenga que intentar recomponerse y sobrevivir y salir adelante y reconstruir su vida. Y no es una tarea fácil, porque su vida es compleja y en parte también por su tendencia natural a meterse en líos y a cagarla y a equivocarse y tomar decisiones poco sensatas. Claro, yo el guión lo conocía muy desde los inicios porque el guión lo escribe Araceli Gonda, que es mi mujer, con lo cual conviví con la historia desde que empezó y me parecía que era una historia muy atractiva en varios aspectos. Primero, porque habla de algo pues que me preocupa, que me interesa, como es lo de qué nos ocurre con las redes y con las locuras que se generan en las redes. Que constantemente veo cosas que te dejan como muñeco, de pero ¿qué está pasando? Entonces poder explorar algo de ese mundo me parecía muy atractivo y además lo de generar a raíz de eso una historia que habla de algo también que me parece importante, que me importa, que es lo de hablar de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los que nos rodean, es decir, cómo esto de aprender a aceptarnos como somos, de aprender a aceptarnos con nuestras virtudes y con nuestras mierdas, aceptarnos y saber que somos imperfectos, que realmente somos un desastriño todos, ¿no? Sin excepción, y que solo desde una cierta relajación de intentar no tener todo controlado, podremos empezar a vivir un poco más sensatamente. Entonces poder hablar de eso me parecía muy atractivo. Y luego, ya en lo concreto, me parecía que había momentazos que me apetecían monumentalmente. Hay algunas secuencias que para mí son una auténtica gozada haber hecho esas escenas. A ver, siempre hay líos, siempre hay historias. En esta, claro, es que hubo muchas, pero, a ver, por ejemplo, hay una escena que yo diría fue especialmente difícil por varias razones. En la escena hay una especie de memorial. Esa escena, claro que es una escena muy larga, entonces fueron varios días de rodaje. En pleno solaco, o sea, tenemos que buscar un lugar, era necesario para la historia que fuese un lugar peculiar, un lugar que tuviese cierto espíritu, cierta alma. Entonces fuimos a un cenador de Felipe II, creo que era, un lugar muy, muy raro, muy peculiar, con ese solaco, esa cantidad de personajes metidos en aquel espacio relativamente pequeño. Y sobre todo la mezcla de tonos bestiales que hay en esa escena, porque hay como la comedia más absurda y más loca, pero al mismo tiempo con esa cosa muy básica de la película, de que la película esté muy pegada a tierra, que no se dispare, que aunque sea muy extremo lo que ocurre, que haya personajes extremos, que tenga mucha conexión con la verdad. Entonces que el personaje, que al pasarlo muy mal, que tengamos esa sensación. A mí me gusta mucho generar ese momento de espera, esto es muy divertido o espera, o no, es incómodo, esa mezcla. Cuando jugar con esas mezclas es especialmente atractivo y por otro lado especialmente difícil, pero bueno, pero es que casi cuando es difícil cuando más interesante. Blanca es muy curioso porque aunque es una actriz muy conocida, obviamente es bastante conocida, luego es muy fácil trabajar con ella. Realmente es muy fácil, es muy maja y en el fondo yo creo que hay algo que ella aporta, que es esa mezcla que era muy necesaria para Mabel, que es, por un lado,
esa locura, la loca del avión, es que se le va la pinza, y Blanca tiene esa capacidad, y ya lo hizo en más películas, de lanzarse a comedia sin red, darlo todo, desmelenarse, perder el control, no protegerse nada, sino lanzarse a corazón abierto y poder llegar a esos momentos muy extremos, pero al mismo tiempo era esencial que fuese alguien que desde el principio nos generase una enorme empatía, que quisiésemos hacer este viaje con ella, que nos hiciese vivir con ella, ir muy con ella durante todo el periplo. Y Blanca tiene eso, tiene un enorme encanto que yo creo que enseguida le perdonas todas las locuras que hace, todos sus errores, todas sus cagadas, se las perdonas y viajas con ella. Y esos dos extremos es muy difícil que se conecten de una forma tan suave, y que en todo momento es las dos cosas, es tener el descontrol y el encanto. Pues, a ver, yo realmente no soy, tengo redes y me interesan y las consulto, pero no soy muy activo. Estoy publicando alguna cosilla de vez en cuando, pero no soy muy activo, con lo cual tampoco me meto mucho en jardines, la verdad. Sí alguna vez, sobre todo alguna vez más por defender a algún amigo. Pasó alguna vez lo de que hubiese alguna de estas olas de odio absurdas contra alguien a quien yo quiero, de repente dices, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué dices? Entonces, alguna vez entré a discusiones, pero por ejemplo en esos casos siempre intento que sea lo de hablar, dejar al lado el sarcasmo, dejar fuera la ironía, porque no ayuda en la discusión, e intentar ir a argumentos, a decir, pero bajemos, porque decir, podemos opinar cosas totalmente diferentes, y te puede parecer una mierda la película que haya hecho esta persona, o la opinión que haya dado, pero de verdad necesitas entrar en una red social para simplemente echar bilis. Digo, critícalo, no pasa nada, está bien, critica, todos nos equivocamos, o hacemos cosas que a uno les parece maravillosas y a otro les parece una cagada. Entonces, podemos entrar a la crítica, pero la pura bilis, el puro odio, ¿para qué? ¿Para qué soltar eso? Dices, entonces, ¿qué dices? ¿De verdad? ¿Te compensa haber escrito esto? ¿Sabes? Además, muchas veces dices, ha puesto el cuello a que luego, si conociste a esta persona y empiezas a ver cómo se relaciona con su hermano, con su pareja, con su madre, con su hijo, con lo que sea, dices, seguro que hay gente con la que es perfectamente amable, cariñoso. Dices, ¿por qué sacas esa bilis? Deja eso fuera. Entonces, bueno. Pero bueno, yo por suerte nunca tuve ningún lío así importante. La loca del avión. Vive la locura de la loca del avión. Bueno, muchas gracias. Nada.